¿Qué tal, compañeros y maestros? Nosotros somos el equipo 3, integrado por Cholico Echevarría Ana Cristina, González Romero Miguel Ángel, Ramírez Moreno Andrés, Solís Reyes Pedro Mauricio, Tapia Alcántar Juan José, y en esta ocasión les hablaremos acerca del taladrado, el desbastado y acabado. Comenzaremos con el taladrado. De todos los procesos de maquinado, el taladrado es considerado como uno de los más importantes debido a su amplio uso. El taladrado es un proceso de maquinado por el cual se producen agujeros. Una de las máquinas más simples empleadas en los trabajos de producción es el taladro prensa. Esta máquina produce un agujero en un objeto forzando contra él una broca giratoria. En la operación de taladrado existen varias operaciones que se relacionan entre sí. Por lo tanto, tenemos las siguientes. Primeramente tenemos el escariado. Este se usa para agrandar ligeramente un agujero, suministrar una mejor tolerancia en su diámetro y mejorar el acabado superficial. También tenemos el roscado interior, que como ya lo hemos visto anteriormente, se realiza por medio de un machuelo y se usa para cortar una rosca interior en un agujero existente. También tenemos el avellanado, el cual es una operación que ya vimos el parcial pasado y como lo sabemos consiste en darle forma de cono al agujero para insertar tornillos y pernos de cabeza plana. Tenemos un nuevo proceso que es el centrado, también llamado taladrado central. Esta operación taladra un agujero inicial para establecer con precisión el lugar donde se taladrará el siguiente agujero. Herramientas utilizadas en el taladro. Principalmente tenemos las brocas. La broca es una barra de acero templado de tal forma afilada por un extremo que al girar pueda penetrar en un cuerpo y cortar pequeñas porciones llamadas virutas. Existen varios tipos de brocas. Tenemos por ejemplo las brocas de alta y baja velocidad. Tenemos brocas para avellanado ya sea cónico o cilíndrico. También tenemos la broca de centros. Y pues hoy en día las brocas más generalizadas son las helicoidales. Las demás pueden considerarse brocas especiales. Las herramientas de taladrado se denominan brocas. Las partes de una broca son el mango y la parte cortante. En la parte cortante se suele disponer de varios dientes. Es muy común que haya dos para cuando gira. Y pues en cada de uno de ellos se encuentra el filo principal, que es el que perfora el material, el filo secundario, la superficie de incidencia, la superficie de desprendimiento y por último el filo transversal. Cálculos para el taladrado. Algunos de los parámetros básicos es velocidad de corte, velocidad de avance y avance por filo. La velocidad de corte es igual a pi por diámetro de la broca en milímetros por la velocidad de rotación en RPM entre 1000. El avance por filo es igual a velocidad de avance en milímetros por minuto entre el número de filos por la velocidad de rotación en RPM. Desbastado. El desbaste tiene como objetivo eliminar gran cantidad de material de la pieza a mecanizar. Esto se hace sin ajustar mucho la precisión del corte y constituye la primera etapa del mecanizado. Se suele confundir mucho con el acabado, pero en el acabado se realizan las últimas pasadas de la herramienta a la pieza con muchísimo más precisión, con objetivo de conseguir una pieza con las dimensiones y tolerancias de la calidad exigida. Y bueno, el procedimiento para realizar el desbastado. Las partes del material eliminadas se denominan virutas, precisamente porque tienen forma de virutas desprendidas. Esto pasa cuando el buril entra en contacto con la pieza y se generan como espirales pequeñitos. A este tipo de mecanizado se le denomina también mecanizado por arranque de virutas. Los procesos de mecanizado se clasifican en base al tipo de filo de la herramienta de corte empleada. Así, hay procedimientos de mecanizado que usan herramientas de corte con filos geométricamente determinados
y otros que usan herramientas con filos no tan determinados, dando lugar a los procesos de mecanizado denominados de corte y abrasivos respectivamente. Procesos que usan herramientas de corte con filo o filos geométricamente determinados. En este caso, los útiles de las herramientas arrancan las virutas, que como ya sabemos, las virutas es un fragmento de material residual que sale de la pieza con la cual se está trabajando. Estas se quitan con la cuña de sus filos que tienen formas geométricamente determinadas. Procesos que usan herramientas con filos no determinados, conocidos como mecanizados abrasivos. En este caso, las finas virutas son arrancadas del material de la pieza por medio de los granos abrasivos que carecen de una forma geométrica determinada. Tipo de corte. Dentro de los procesos de mecanizado existen dos tipos, ortogonal y oblicuo, dependiendo del ángulo de la inclinación del filo de corte con respecto a la dirección del desplazamiento relativo entre la herramienta y pieza. En el caso del corte ortogonal o recto, el filo de la herramienta es perpendicular a la dirección del desplazamiento entre herramienta y pieza durante el corte, mientras que en el corte oblicuo existe un cierto ángulo, como se muestra en la figura siguiente. Herramienta utilizada en el proceso de desbastado. Una herramienta de corte típica para usar en un torno, también conocida como buril, consta principalmente de un cuerpo, mango o vástago, y de un cabezal, donde se encuentra una parte cortante. A su vez, el cabezal se compone de diversas partes. A continuación en la foto se muestran las partes de un buril. Características de la herramienta. Para el desbaste, se sitúa la herramienta de corte en la parte de atrás de la pieza y se pone a girar el material en contra de las manecillas del reloj. Se gradúa la profundidad de corte a unas 3/10 y se lleva la herramienta de corte al centro de la pieza o hasta donde ella deje de desbastar. Cuando la pieza o material no posee irregularidades tan notorias, se sitúa la herramienta de corte en la mitad del material, se pone a girar el material en el sentido de las manecillas del reloj y se lleva la herramienta de corte hacia afuera. Esta operación se realiza en bajas revoluciones. Todo esto depende de la pieza o tipo de material. Cálculos involucrados en el proceso. Uno de los principales cálculos que debemos desarrollar es la velocidad de corte. Los parámetros deben estar controlados si es que queremos que el mecanizado sea más efectivo. Se puede observar la fórmula, la cual viene dada por velocidad de corte es igual a pi por d por n entre 1000, donde velocidad de corte está expresada en metros por minuto, d es el diámetro de la pieza, si se trata de una operación de torneado, o el diámetro de la herramienta si se trata de fresado, expresado en milímetros. N es la velocidad de giro de la pieza en torneado o de la herramienta en fresado en revoluciones por minuto. Ahora vamos a conocer lo que es el avance. El avance es el desplazamiento recorrido por la herramienta en cada revolución. Si conocemos la velocidad de giro y el avance, es posible calcular la velocidad de avance. A continuación se muestra la fórmula para calcular la velocidad de avance. Es igual a por n, donde a es el avance expresado en milímetros, n es la velocidad de giro de la pieza expresado en revoluciones por minuto. Otro de los procesos que revisaremos es el acabado, el cual es un proceso de fabricación empleado en la manufactura con la finalidad de obtener una superficie con características adecuadas para la aplicación particular del producto que se está manufacturando. No es limitado a la estética del producto, ya que también se obtienen especificaciones que tienen que ver con la estética del producto. Por lo anterior, podemos decir que el acabado consiste en completar o darle terminado con perfección a una pieza.
Tipos de acabado. Existen diferentes tipos de acabado. Uno de ellos es el acabado con lima. La lima es una herramienta manual de corte que consiste en una barra de acero con ranuras llamadas dientes. Además, una empuñadura llamada mango y se usa para desbastar y afinar todo tipo de piezas. Los diferentes tipos de limas que existen son limas para metal, limas planas, limas de media caña, limas redondas, limas triangulares, limas cuadradas. Y el tamaño que deben cumplir estas limas es de 3 a 4 pulgadas para poder realizar bien el procedimiento o proceso con el cual se deben cumplir. Acabados con máquinas de arranque de viruta, torno, fresa o fresadora, etc. En estas máquinas el material arrancado o cortado es llamado desperdicio o viruta. Y estas herramientas constan generalmente de uno o varios filos o cuchillas que separan la viruta de la pieza en cada pasada, con la cual logran un acabado más firme y en menos tiempo. Los diferentes tipos de acabados en máquinas son arenado, lapeado, esmerileado, pulido, desbarbado, abrillantado, rectificado, electropulido, galvanizado, muleteado y anodizado, entre otros. Además, estos procesos se cumplen en muy poco tiempo debido a que las máquinas son mucho más eficaces que las limas manuales. Por eso existen muchos más procesos en máquinas que manuales. Cálculos necesarios para acabados. Parámetros necesarios. Algunos de los parámetros que son necesarios para poder realizar acabados con máquinas son la velocidad de corte, la velocidad de giro de la pieza, la profundidad de corte, el avance por revolución y el avance por diente en diferentes sistemas, puesto que con esos parámetros se podrá cumplir con exactitud el tiempo y el límite que tendrá dicha máquina para poder desbastar o acabar la pieza como se requiera. Y pues bueno, como lo pudimos ver en la presentación, la actividad importante o uno de los procesos que se considera más importantes es el taladrado, puesto que de aquí se derivan muchísimas otras actividades a realizar a tu pieza, que es el avellanado, el escariado, el roscado, el centrado. Y pues aquí se utiliza un taladro de banco que normalmente se mueve con una manivela y ya tú vas bajando la broca pues a una velocidad constante para que pueda perforar tu pieza. Y también hablamos de actividades que están sujetas al torno, como es el acabado y el desbastado. En muchas ocasiones esto suele confundirse, pero como ya lo mencionamos, el desbastado es introducir el buril sin una precisión muy exacta, puesto que solamente quieres quitar el material residuo de tu pieza y llegar a la dimensión que tú necesitas. En cambio, el acabado ya es entrar con más precisión, a una velocidad más constante, para que a tu pieza le quites las rayaduras que quedaron, le quites los pequeños bordecitos y tenga pues sí la calidad y la superficie se vea bien. Para ambos procesos se utiliza, como ya lo mencionamos, el buril, solo que las dimensiones de la punta del buril suelen ser distintas. En algunas su inclinación es de 90 grados, de 45, puede ser de punta triangular, de punta redonda, dependiendo de el tipo de acabado que vayas a hacer. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias.